hemos hecho en el lavado de mano corriente nosotros en la parte práctica. Por favor, nuevamente, ¿me están escuchando bien? Sí, doctor, se lo escucha bien. Ok, gracias. Entonces, les decíamos nosotros que en el quirófano utilizamos oidona jabonosa, utilizamos el cepillo, las esponjas. Con esta clorhexidina ya no necesitamos ni siquiera cepillado, solo hacemos el enjabonado, que es la degerminación, igual que la que hemos hecho en la parte práctica. Igual nos jabonamos con la clorhexidina, o mejor dicho, hay un jabón ahí, después nos secamos con una papel toalla que no es estéril, pero nos secamos después de habernos hecho el enjabonado. Y después recién tomamos la clorhexidina en la mano y hacemos o simulamos que nos estuviéramos enjabonando, pero es con la clorhexidina. No necesitamos ya toalla. Si recuerdan los que han ido al quirófano, solamente nos venteamos un poquito las manos y ya se seca. Y directamente vamos a ponernos el mandil, a ponernos los guantes y entramos en campo quirúrgico. Entonces, este grupo, la clorhexidina, pertenece al grupo químico de las biguanidas. Necesita ser protegido de la luz. Por eso, cuando vayan al quirófano, van a ver que el envase de esta clorhexidina es un frasco plástico duro, grueso, porque la luz lo inactiva, o sea, le quita sus poderes antisépticos. Por eso tiene que estar protegido. ¿Cuál es su mecanismo de acción? Una difusión pasiva a través de las membranas y produce un efecto máximo en 20 segundos. Vean ustedes, esto nos da la razón para que el uso de esta clorhexidina utilicemos la suficiente cantidad, lo esparzamos hasta cerca del codo como el primer lavado y hasta que usted vaya desde el lavamano hasta el campo quirúrgico a ponerse mandilla, pasaron 20 segundos. Entonces ya el efecto ha cumplido completamente y sus manos quedan completamente estériles. Tenemos, chicos, todo el año. Ojalá no se inscriban más porque ya no vamos a alcanzar para que vayan todos. Ojalá que ya no se inscriban más. Y como los de quinto a veces no quieren ir, entonces el día que los de quinto, en vez de 3 o 4 de tercero, irán 6. Entonces, para que vamos aumentando el número de estudiantes que pueden entrar al quirófano. Entonces, a bajas concentraciones produce alteración de la permeabilidad osmótica de la bacteria, entonces también la aniquila. A concentraciones altas origina precipitación de las proteínas de la bacteria y de los ácidos nucleicos. Entonces, fíjense ustedes la acción que tiene este antiséptico, que ataca todas las partes de la bacteria, todas las partes que componen la bacteria y las va inactivando. Entonces, es un antiséptico seguro. ¿Cuáles son las propiedades antimicrobianas? Es bactericida y es fungicida, o sea que ataca los hongos. Ataca a las bacterias gram positivas, pero son más sensibles que las gram positivas a ver. Esta clorhexidina ataca más y responde mejor la bacteria gram positiva y menos la gram negativa. Inhibe el crecimiento de las esporas. Por eso cuando uno se lava, chicos, las manos, cualquier método que utilicemos, los pliegues interdigitales es importante que nosotros lo tengamos bien cubierto, porque en los pliegues interdigitales hay más hongos, sobre todo la Candida albicans. Inactiva los virus a través de su cubierta lipídica
Fíjense que utilizamos nosotros esta clorhexidina para desinfectar instrumental que ha sido utilizado en pacientes con VIH o con herpes. Aplicaciones. Se utiliza como antisepsia a la piel en soluciones acuosas al 4%. Antisepsia del campo quirúrgico en soluciones acuosas al 5%. Antisepsia de las heridas en solución del 0,1 a 0,5%. ¿Por qué la piel al 5%? Porque existe mayor cantidad de gérmenes. En cambio, en la antisepsia de las heridas, que usted ha abierto la herida y antes de cerrarle pasa clorhexidina, estamos protegiendo de que esa herida no se infecte. Se utiliza en ginecología, en quemaduras, como antisepsia de los pacientes quemados, se los baña con clorhexidina a los pacientes quemados. Y también cuando nace un bebé y le cortan el cordón, ese cordón lo limpian con clorhexidina. En cuanto a toxicidad, no se ha comprobado carcinogénesis. O sea, ¿qué es carcinogénesis? O sea, que produzca cáncer. Entonces, estamos hablando de un antiséptico seguro. Se absorbe muy poco por piel, por eso que la concentración para la antisepsia de piel es al 5%. Ni siquiera en los neonatos. O sea, es seguro utilizarlo. Donde no se debe aplicar es en el sistema nervioso central, o sea, en cirugías de cerebro, por ejemplo, no se debe utilizar porque pueden producir inflamación de la meninge y producir una meningitis que, si bien es transitoria, puede en un niño, en un bebé, producir algunas secuelas. En oído medio tampoco, porque es neurotóxico y es ototóxico. Y si usted lo aplica en oído, en el conducto auditivo interno, puede producir sordera. Por eso que se lo utiliza más en piel. Otro, el yodo y sus derivados. El yodo es eficaz como bactericida, precipita en presencia de bacterias. Puede retrasar la formación de cicatriz en las heridas, por eso que no se debe hacer antisepsia de una herida con el yodo o con el alcohol yodado incluso. Está prohibido primero por esto que retarda la cicatrización de las heridas y segundo porque produce mucho dolor. Es oxidante, precipitante de los ácidos nucleicos, entonces también es un buen antiséptico. Es activo contra bacterias gram positiva y gram negativa, contra hongos, micobacterias, virus y esporas. Fíjense ustedes que es un buen antiséptico. ¿Cuál es el problemita? Que como es una sustancia inflamable, peor aún si está combinado con alcohol, el famoso alcohol yodado, puede con el uso del electrobisturí producir quemadura por explosión. Se utiliza como antiséptico de urgencia. ¿Por qué? Porque usted lo tiene a mano y dos, porque se evapora fácilmente. Por eso que utilizamos, después que nos lavamos las manos, la inmersión en el lavador con alcohol. Los iodoróforos destruyen a formas vegetativas de bacterias, hongos, virus, incluso micobacterias y esporas. Se aplica preferentemente para antisepsia de piel, mucosas, operaciones de heridas. Si está a baja concentración, está bien diluido, podemos utilizar en vaginitis, pero no se olviden que la vagina tiene mucosa que puede producir algunas pequeñas heridas muy superficiales. Por eso que donde más se lo utiliza es en piel. Ahora, si va a utilizar en mucosas, mejor es utilizarlo muy bien diluido al 0,1%.
Produce hipersensibilidad e irritación local, es lo que les decía, porque como es yodo, puede producir quemadura, puede producir dermatitis de contacto, pero si bien son pasajeros, no dejan de ser molestos para el paciente en ese tiempo de 24 horas. Los fenoles es un antiséptico muy desinfectante estándar, lo utilizamos mucho. Inducen sí a una alteración de la permeabilidad de la membrana citoplasmática, pero no del paciente, sino de la bacteria. Provoca la lisis y destrucción microbiana. Tiene acción bacteriostática y bactericida. ¿Qué es bacteriostático? Que produce solamente parálisis. Y bactericida, que lo destruye. Es fungicida y virucida, pero no altera o no mata las esporas. Por eso dice, no es esporicida. Los bifenoles son poco eficaces contra Pseudomonas. ¿Y cuál es lo más utilizado? El triclosan y la hexaclorofen. Estos antisépticos ya los han sacado del mercado, solamente queda como cultura. ¿Por qué? Por eso, porque son muy poco eficaces. El hexaclorofeno a bajas concentraciones inhibe diversas enzimas de la membrana. A concentraciones altas produce destrucción celular, produce toxicidad en el neonato. Por eso todos los antisépticos jóvenes hay que tener mucho cuidado para utilizarlos en niños y en lactantes. El triclosan es activo frente a bacterias gram positivo y gram negativo, excepto Pseudomonas. La Pseudomonas es una bacteria demasiado brava que incluso puede producir cuarentena en los hospitales, cerrando hasta que pase el cuadro. Se tiene que desinfectar las paredes porque la Pseudomonas es una bacteria intrahospitalaria, muy resistente a muchos antibióticos. Por eso cuando ustedes vayan a los hospitales, siempre usen barbijo y traten de no manipular secreciones del paciente. Si lo van a hacer, háganlo con guantes, pónganse gafas protectoras. Una gotinga que le salte de este contenido que tenga Pseudomonas le puede producir una conjuntivitis y le va a durar por lo menos unos 2 meses. Los tensoactivos son aniónicos o jabones, lo utilizamos como jabones, aniónicos y catónicos, o derivados del amonio cuaternario. Si nosotros decimos anión y catión, se refieren a que tienen cargas eléctricas positiva y negativa. Son sales sódicas o potásicas de diversos ácidos grasos. Tienen muy escaso efecto germicida. Generalmente se eliminan los gérmenes por arrastre. ¿Qué significa por arrastre? Es aniónico o jabones. Es lo que hacemos. El lavado, la desgerminación, eliminación de gérmenes por arrastre. Se enjabonan, dejan caer el agua y eso está arrastrando a las bacterias al codo. Por eso que les decimos que no tienen que bajar las manos. Jabón. Los catiónicos tienen acción microbiana, microbicida, por entrada a través de la pared de la membrana celular. O sea que los catiónicos son mejor que los jabones o aniónicos. Actúa sobre bacterias gram positivas y gram negativas, fungicida, incluso virucida, pero no contra las esporas. Toxicidad. Puede producir dermatitis de contacto e irritación nasal por el olor, sobre todo los catiónicos. Fíjense ustedes, de todos los antisépticos producen dermatitis. Una inflamación de la piel que no les va más allá de 48 horas. Y que eso generalmente desaparece colocándose cremas que tengan un poco de vitamina D. Derivado de los metales pesados.
nitrato de plata, sulfadiazina argéntica y los famosos mercuriales o derivados del mercurio. El nitrato de plata inhibe la división celular. Tiene una acción bactericida en quemaduras e infecciones oculares, pero el nitrato de plata, la sulfadiazina argéntica, a pesar de que es un buen antiséptico en infecciones oculares, se la ha desechado. ¿Por qué? Porque puede producir grandes alteraciones a nivel de córnea. Y si se lo utiliza, tiene que ser con mucho cuidado. Usted lo coloca, lo deja 5 minutos, después tiene que lavar para que no quede el resto del nitrato. Se lo utiliza mucho en pacientes que tienen queloides o que tengan verrugas. El nitrato de plata los quema fácilmente. La sulfadiazina argéntica. La sulfadiazina argéntica es muy conocida y estoy seguro que todos la conocen. Es el famoso quemacurán. Esa es la sulfadiazina argéntica. Ahora el quemacurán viene con el nombre de quemacurán L, que significa que tiene lidocaína. Entonces, aparte de que es un buen bactericida, produce analgesia en el paciente quemado. La sulfadiazina argéntica actúa sobre la pared celular y membrana citoplasmática, o sea que es excelente. Es bactericida y fungicida. No se olviden, chicos, que los pacientes quemados lo primero que agarran son hongos. ¿Por qué? Porque bajan sus defensas y donde hay defensa baja, los hongos aparecen. Los mercuriales se utilizan como antiséptico. Es sumamente tóxico y pueden producir insuficiencia renal y se absorbe por piel. Yo creo que ustedes estaban demasiado pequeños o tal vez ni siquiera habrían nacido cuando se lo utilizaba en curaciones el famoso mercurocromo. Y cuando se comprobó la toxicidad, se lo retiró del mercado en todo el mundo. El famoso mercurio cromo. Los anilidas, el famoso triclocarbán. Este antiséptico altera la permeabilidad de la membrana citoplasmática, es activo frente a gram positivo y menos contra los gram negativos. Y hongo, miren ustedes los riesgos, puede producir metahemoglobinuria. O sea que el paciente puede estar perdiendo hemoglobina por orina. Y si se produce esto, ¿dónde va a actuar esto? Igual que la mioglobina, que es producto o producida en el músculo, actúa a nivel de los túbulos renales. Entonces va a producir insuficiencia renal en diferentes grados. Las diamidinas, utilizadas como agente antibacteriano, activo frente a gram positivo y menos contra gram negativo y hongo. Estos antisépticos ya no existen en el mercado. Los oxidantes, eso sí, el famoso peróxido de hidrógeno, o sea, el agua oxigenada. Es un efecto oxidante por producir ese radical, oxidrilo, y radicales libres. Por eso se llama peróxido de hidrógeno. Se degrada rápidamente en oxígeno y agua. La catalasa de los tejidos acelera la degradación, o sea que la acción es rápida, pero ¿cuál es el inconveniente de esto? Que penetra en los tejidos, sobre todo en el tejido celular subcutáneo, produciendo burbujas de aire que puede uno confundirlas con una infección por anaerobio. Por eso que generalmente
Como antiséptico para curar heridas no se lo utiliza como heridas infectadas, sobre todo por este riesgo de que usted pueda confundir una infección muy grave y solamente es la penetración de las burbujas en el tejido celular subcutáneo. Dificulta la germinación de las esporas y de los anaerobios. Pero después de utilizar el agua oxigenada en una herida, tiene que lavar con suero fisiológico para tratar de que no quede. ¿Dónde se lo utiliza más? En hemorragias en napa, o sea, hemorragias que no se sabe de dónde sangran, pero sangran. Van, como se dice vulgarmente, va manando sangre de todos lados. Entonces ahí usted agarra una compresa, un apósito, o una gasa embebida con agua oxigenada, exprimida así, y lo coloca en la herida que está sangrando. Se llama hemorragia en napa, ya vamos a verlo más adelante, y lo comprime con otro apósito o con otra compresa. ¿Cuánto tiempo? 5 minutos, que es el tiempo de sangría, de 5 y 7 minutos. Entonces, después de ese periodo, usted lo retira y ya dejó de sangrar. Entonces, es un excelente anticoagulante. Sigamos. Esto, vamos a hacer un repaso rápido de lo que hemos visto ya, lo que hemos hecho. Yo quiero que repasen estos tiempos de lavado, de colocado de guantes, de vestimenta, colocarse el mandil, pasar los cinturones, que es lo que han estado haciendo. Porque por ahí hay alguna cirugía y al azar invitamos a alguien que vaya a ayudar. Imagínense un premiango eso, ¿no? Que entren de segundo ayudante a una cirugía. Pero para eso tienen que lavarse las manos, secarse adecuadamente, saberse colocar los guantes solo, pero generalmente en los quirófanos quien coloca los guantes, quien le calza los guantes es la instrumentadora, pero saber de dónde van a agarrar primero y de dónde una vez que la mano esté con guante. Si ustedes hacen eso, van a entrar a una cirugía. Si no lo podemos hacer antes, porque no lo han, no veo que no están preparados, bueno, pues después del primer parcial, el premio para los 10 primeros, 8 o 10 primeros alumnos será eso, entrar como segundo ayudante. Principio básico de técnica quirúrgica es conocer y saber esto. Todo lo que entre en contacto con la herida debe estar exento de gérmenes, o sea que tiene que estar lavado, tiene que estar estéril, tiene que estar aséptico. Todo lo que entre en contacto con la herida debe estar exento de gérmenes. ¿Cuáles entonces? La ropa, los guantes, los instrumentos, las gasas y las compresas. Miren, con el fin de cumplir regla tan fundamental, se debe desinfectar la piel del enfermo y esterilizar los instrumentos, las compresas de campo, las gasas, los hilos, la ropa delantal y los guantes, lo que entra en contacto con la herida. Las manos y antebrazos de los componentes del equipo quirúrgico deben pasar por un proceso que reduzca al máximo la flora bacteriana de la piel, o sea, el enjabonado. A ese proceso se llama desgerminación. Fíjense ustedes en la imagen, chicos. ¿Con qué se están lavando? Con un jabón. Están haciendo el famoso enjabonado. A pesar del uso de los guantes y delantal esterilizado, la necesidad y la importancia de proceder a una rigurosa desgerminación de manos y antebrazos se explican por dos motivos principales. Entonces, somos caducos y vamos a ser caducos en exigirle que hagan una buena desgerminación.
¿Por qué? Porque el manoseo del delantal y de los guantes durante la colocación es suficiente para contaminarlo. Y si las manos no hubieran sido previamente preparadas, mayor riesgo aún. Entonces, un buen lavado, una forma correcta de calzarse los guantes. Siempre hay la posibilidad de que los guantes se rompan. Mire esa imagen de su izquierda. Lo está tironeando de ahí y se le va a romper ahí. Por eso exigimos que las uñas tienen que ser nada más cortas. Durante lo que sucede, fíjense, es alto el porcentaje que los guantes se rompan, con entre el 10 y el 30% es alto. Y por cada pinchazo de un guante pasan 18.000 bacterias. Imagínense si se desgarra. Miren, se conoce que hasta 18.960 estafilococos, pregunta, pueden pasar a través de un único orificio de aguja en el dedo del guante. ¿En qué tiempo? En 20 minutos. 18.900 bacterias por un pinchazo. Por eso es cuando uno tiene que denunciar la transgresión a la antisepsia. Y una de ellas es, si usted pinchó su guante y ve que el guante está húmedo, se ve que tu dedo está húmedo, tiene que avisar. Porque si usted no avisa y la cirugía dura 1 hora, imagínense la cantidad de gérmenes que va a pasar. En condiciones normales, el uso de las manos, la flora bacteriana se presenta en cantidad relativamente estable. Pero eso va a depende dónde está, va a depender dónde está la herida. Va a depender las características de la herida. Si es una herida contaminada, si es un absceso que usted lo drena y va a disparar bacterias por todos lados. Entonces es importante que para eso conozcamos el tipo de flora que tenemos. Y en la piel existen floras de transición y la flora residente. Esta flora de transición y la flora residente forman lo que se llama la flora bacteriana de la piel, porque hay flora de transición y hay propias de uno, que son las residentes. ¿Qué es una flora de transición? Está compuesta por todos los tejidos, por todos los tipos de gérmenes, especialmente con aquellos con los cuales una persona entra en contacto. Si usted va a drenar un paciente con un pie diabético, la infección del pie diabético es multibacteriana, Y si usted entra en contacto con esa herida y después no se saca bien los guantes o no se saca el mandil porque es una cirugía contaminada, de ahí va a sacar gérmenes en su ropa y va a llevar a los otros quirófanos y va a llevar a su casa. Por eso que es importante que nosotros hagamos, primero, una buena desinfección, segundo, un buen calzado y una buena vestimenta, y tercero, un buen retiro. Porque son gérmenes fácilmente transmisibles a otros individuos, y peor aún si usted está resfriado, si usted es un paciente, una persona que está recién vacunada, porque las vacunas en el primer 24, 48 horas le bajan un poco la defensa. Y peor aún si son pacientes mayores. ¿Vale? En esa infección existen diferentes tipos de gérmenes, saprófitos, patógenos, y aquellos que causan infecciones hospitalarias como la pseudomonas. ¿Cuáles son? El Streptococcus pyogenes, la pseudomonas aeruginosa, la Klebsiella, la Escherichia coli, que todo el mundo convive con esta bendita bacteria, y el Staphylococcus aureus. Eso son las floras de transición, porque usted los va adquiriendo. ¿Qué es y cuáles son las floras residentes? Está compuesta por poblaciones bacterianas relativamente estables en tamaño y composición,
y difiere cualitativamente y cuantitativamente en diferentes partes del cuerpo y en diferentes tipos de personas también. Por ejemplo, los disteroides o anaerobios. ¿Dónde están? En la cara, en la zona con grandes cantidades de sebo, la cara. Por eso, chicas, ustedes antes de dormir se pasan una buena crema, se sacan su maquillaje y sobre todo se sacan toda la tierra que llevaron de la calle para cuidar su piel. Gran positivos, donde vamos a encontrar mayormente áreas de la piel más seca, conductos sebáceos, folículos pilosos, escamas epidérmicas. ¿Dónde están? Donde la piel está en contacto con el medio ambiente. La flora residente es usualmente de baja virulencia, porque si no todos estuviéramos enfermos, pero es de baja, excepto cuando le es facilitada la entrada al organismo por una solución de continuidad o barrera cutánea. ¿Cuándo? Cuando usted se hace una herida. ¿Cuándo? Cuando usted se suncha con un clavo. ¿Cuándo? Cuando usted se corta con un cuchillo. Le está facilitando la entrada de ese germen que estaba dormido en su piel, pero que usted se cortó y le abrió la ventana o la puerta para que se entre. Ciertos factores son propicios al desarrollo o cambio de la flora cutánea habitual, especialmente en pacientes debilitados. ¿Quiénes son los debilitados? Trasplantados, cardíacos, neumópatas, diabéticos, renales crónicos. Esos, usted le puede abrir una ventana de un pinchazo, una aguja, y se entran todos los bichos. ¿Por qué? Porque sus defensas están bajas. Y el paciente en principio no siente tener nada, como si estuviera asintomático. Por eso se dice que los pacientes con enfermedades consuntivas crónicas son anérgicos, o sea, no tienen respuestas, no hay energía para que responda. La edad del individuo es de cierta forma determinante en el tipo de distribución de las bacterias cutáneas, en el recién nacido, en el niño y en los adultos. ¿Qué hay? En el recién nacido, el estáfilo y los disteroides. En los niños, en los lactantes, los enterococos, por eso los pacientes con diarrea, los niños con diarrea hay que hacerlo curar pronto, y los bacilos gram negativos. En los adultos, ¿qué es lo que más flora más existe? El estafilococo y los difteroides, el famoso estafilococo. Los estreptococos, los hongos, la flora gram negativa. Por eso que los pacientes con amigdalitis hay que hacerle el tratamiento con buen antibiótico y no menos de 5 días, porque lo hacen resistente al germen. El famoso estreptococo del grupo A. Los difteroides o las diferentes regiones del cuerpo presentan variaciones en el aspecto bacteriano. Pregunta, subrayen. Áreas secas, estafilococo y difteroides. Áreas húmedas, las axilas, los pliegues cutáneos, predominan los gram negativos. Por eso que ustedes van a repasar en su cuaderno del año pasado lo que han visto, cuáles son los gram positivos y gram negativos cuando han visto bacterias, parásitos, bacterias sobre todo. Y ahora que están llevando fisiopato también. Fíjense lo que les decía, por qué es importante que los pliegues interdigitales se laven bien. En las áreas de los pliegues interdigitales, la Candida albicans es lo que más hay, o sea, son hongos. En el perineo y en la región inguinal, el Streptococcus fecalis, la Escherichia coli, el Proteus vulgaris y las pseudomonas. Por eso hay que tener prestar mucha atención en los pacientes, la higiene genital. En los cabellos y la barba, gérmenes gram negativos. Por eso que en el internado
se tiene mucho cuidado en los pacientes, bueno, me he dicho en los internos y residentes que tengan barba, sobre todo en residentes de cirugía, ¿no? Usted se pone el barbijo y la barba sale por un lado, entonces es preferible no usarlo. El lavado de manos clásico que hemos hecho es necesario recordar que antes de iniciar el lavado de las manos se debe cortar las uñas y limpiarlas si es necesario. El método utilizado es el clásico con cepillo y jabón. Ahora utilizamos la povidona jabonosa. Se complementa con inmersión alcohol al 70% que han puesto en el lavador. Puede ser puro o puede ser alcohol yodado. Durante todo el lavado, las manos serán mantenidas por encima del nivel de los codos. Por eso que los auxiliares han dicho, antes de venir a esta clase, lean la parte teórica. ¿Para qué? Para que el agua corra hacia los codos y no a la inversa. El lavado propiamente comienza con un jabonado muy abundante, a lo que yo le decía, hay que jatupear, mientras más espuma, mientras más lavaza tenga, mejor, porque ustedes van a después hacer el barrido. Con el agua se hace el barrido. Los antebrazos y los codos, luego se quita todo el rastro de jabón por escurrimiento, se sale el jabón, por el simple arrastre del agua. Luego recién se toma el cepillo, que generalmente está esterilizado. Y ahí se vuelve a poner el antiséptico o el jabón y empieza el primer cepillado, que debe abarcar las manos y los antebrazos. Fíjense que dice, no así los codos. Se inicia frotando enérgicamente, ¿ve? La punta de los dedos. Y ustedes con tanta delicadeza, una pasadinga. No, es varias veces. Dice enérgicamente. La punta de los dedos, los surcos e interdigitales y las 4 caras. Palma, dorso. Empezamos uñas, dedos con los pliegues, cara palmar, cara dorsal. O sea, hemos hecho las 4 caras de la mano. Y luego se va hasta el antebrazo sin comprometer el codo. Y después se retira el jabón, se lava la esponja y se vuelve a tomar, hacer lo mismo con el otro antebrazo. Fíjense que en cada cepillado se tiene que enjuagar el cepillo. Solamente en el tercer lavado, que es hasta la mano, ahí pueden utilizar el mismo jabón y el mismo cepillo, sin lavarlo, para hacer los 2 terceros tiempos en ambas manos. Primer lavado, piense que el enjabonado, la desgerminación, no se utiliza el cepillo. Pueden utilizar la esponja o pueden utilizar solamente el jabón. Más nada, o el povidona jabonosa. Y después dice, tome el cepillo y cepille enérgicamente. Primero, hasta el antebrazo, sin incluir codos. Segundo, al tercio medio y tercero, solamente la muñeca. Con abundante espuma. El lavado de las manos y el escobillado riguroso por lo menos debe durar 10 minutos, controlado en el reloj, con antiséptico y agua caliente, dicen, pero nunca se utiliza. Fíjense en la primera imagen, ahí el que se está lavando, ¿qué está haciendo? Está sacándose algo debajo de las uñas, ¿no? Entonces es importantísimo que ustedes hagan un buen cepillado. Es importante que ustedes se corten las uñas.
es importante que sean respetuosos con la antisepsia. No es un cepillado, son varios cepillados, varios, en toda la circunferencia del antebrazo, toda la circunferencia. La esterilización de la flora cutánea no significa erradicación total de las bacterias de la piel, pues tal procedimiento es imposible porque no podemos sacar, tendríamos que sacar parte de nuestra piel, pero sí tenemos que minimizar la cantidad de bacterias que te queden en tu piel, en tu brazo, en tu mano. La antisepsia sería buena, pero es con medios físicos. Entonces, ¿dónde sale o dónde se utiliza esto? En la autoclave. Y no va a meter su mano a la autoclave. Los cepillados se pueden suprimir. Los 10 minutos se pueden suprimir utilizando el método moderno que es la clorhexidina. Utilizando la clorhexidina. Usted necesita 2 minutos, 3 máximo para poder realizar este procedimiento. Ahora, después que hemos hecho eso, la inmersión es importante también, porque es alcohol al 70% y tiene que permanecer 2 minutos para obtener una buena antisepsia adecuada. Lavado de manos con la técnica actual. Fíjense ustedes. Primero, que los antisépticos vienen colocados en un recipiente que va pegado a la pared y usted lo maneja con el pie, con el codo, o puede haber alguien que se lo coloque. Mojar las manos siempre antes de cualquier procedimiento. Y se aplica 3 a 5 ml de este jabón de clorhexidina al 4%. Luego se deben frotar las manos como si estuvieran jabonando, como si estuviera lavado hasta la altura del antebrazo, no el codo. Y esto se le hace en ambas manos, lo mismo. Ya no necesita el cepillado. Si usted no tiene clorhexidina, con cualquier antiséptico sí utiliza, pero con la clorhexidina se acabaron los cepillados. Con la clorhexidina usted aplica 5 ml de jabón antiséptico, se frotan las manos, muñecas, antebrazos durante 2 minutos y usted lo puede enjuagar o ya no necesita, incluso modernamente. Resumiendo, para que entendamos, en el método antiguo no utilizábamos jabón y cepillo. El enjabonado en cualquier tiempo hasta utilizando la clorhexidina, el enjabonado es fundamental. Se utiliza yodopovidona, que es la que utilizamos, povidona jabonosa. Usted puede poner un buen enjabonado con ese antiséptico y utilizar el cepillo. Si está utilizando cepillo, utilizando la clorhexidina, porque lo puede hacer, van 5 minutos. Y en cada procedimiento que haga, lo tiene que cepillar. Y se tiene que enjuagar. Cepillar, enjuagar, cepillar, enjuagar. Ya, como le digo, el procedimiento actual ya no utilizan ni cepillo, ni toalla, ni nada. Solamente el papel secante que hay ahí, el papel, hacen el enjabonado, se secan
Utilizan la clorexidina, se mojan todo con la clorexidina hasta la altura del antebrazo, sin incluir el codo, esperan 20 segundos y el efecto del antiséptico ya cumplió su acción. Y ustedes no necesitan secarse, van directamente a colocarse el mandil. Fíjense el lavado de manos en 5 minutos. 2 minutos de lavado, o sea, el jabonoso. 1 minuto para la utilización de la escobilla solamente en uñas. Y 2 minutos para el segundo lavado. No necesita más tiempo. Son 5 minutos. 2 minutos de lavado en jabonado, 1 minuto para el cepillado de las uñas solamente y 2 minutos para el segundo lavado. Todo con enjuague entre lavados. 2 lavados solamente necesita. Los lavados posteriores son de solo 2 minutos y concluyen el escobillado de uñas. Enjabonado, quitan el jabón. Ponen jabón, escobillado de uñas 1 minuto. Se sacan ese jabón y para el segundo lavado, 2 minutos hacen lo mismo. Sanitización o lavado de las manos en seco. Es la aplicación de un agente antiséptico sin agua en toda la superficie de las manos para reducir el número de microorganismos. ¿Cuáles son los beneficios? Reducción del tiempo de lavado quirúrgico. No requiere friccionar, cepillar o enjuagar. Y la aplicación fácil. Hay dispensadores en las paredes y reduce desperdicio de agua, toalla y cepillado. Esto se refiere al mismo antiséptico de la clorexidina, pero a pesar de eso en el hospital se hizo cultivos haciendo este método y se encontró de que a pesar del buen antiséptico habían infecciones de las heridas. Entonces, ¿qué se ha hecho? Se ha utilizado el primer tiempo de los otros métodos de lavado, que es la desgerminación. El enjabonado, secado y después recién la aplicación del antiséptico. Existen, se llaman bombeos. ¿Qué es un bombeo? Es la aplicación del antiséptico por la bomba que tiene recepción. Aplicación de 2 ml de solución en la palma de la mano, con la bomba de pie o con el codo. Coloque la punta de los dedos en la mano, o sea, haciendo como cuando van a sacarse el jabón, lo juntan los 5 dedos y ponen ahí en donde estaba donde han depositado el antiséptico. Ponen el antiséptico en la mano izquierda, 2 ml, y ponen los dedos juntos de la mano derecha. Después hacen lo mismo en la otra mano y después esparcen. Hay que dispersar esa solución en el antebrazo. En el segundo bombeo, aplica otra vez 2 ml de solución. Repita la operación contraria, o sea, en la otra mano. Y después aplique 2 más. Y se jabona, o se enjuaga, o mejor dicho, se esparce ese antiséptico solamente como si estuvieran haciendo el tercer cepillado. Vamos a repetir. El primero es colocar 2 ml, juntar los dedos de la mano contraria a donde está el antiséptico, colocarlo por lo menos 1 minuto. Esa solución la esparce en ese antebrazo. Después toma otros 2 ml en el segundo bombeo, hace lo mismo
esparce. Y después, el tercer bombeo hace lo que hacemos en el tercer cepillado. Cuando nosotros utilizamos este método de antiséptico o este tipo de antiséptico, no necesitamos secar. Cuando se toma la toalla en los dos primeros métodos, para secar la mano debe ser por una punta, luego se abre y se seca sin friccionar una cara de la mano y antebrazo, secando hasta el codo, que es esa curvita que uno le hace. Luego casi enseguida hacemos lo mismo con la otra mano y con la otra cara de la toalla. Y las dos formas de cambiar de lado la toalla. A ver, miren esas imágenes tan demostrativas de la forma de pararse, y a ustedes que les cuesta encorvarse un poquito, si hubieran tragado un bastón. Fíjense de lejos que está la toalla, imposible de contaminarse. Y la última imagen de abajo, fíjense cómo hace la curva, está secando el codo. Nunca se debe volver. Y después de secarse, devuelven a la circulante o lo dejan caer, pero no sobre su mesa instrumental, sino lejos de la mesa. La postura, por favor. Y han estado haciendo en estas últimas clases la colocación del delantal. Por sí solo, ya saben, lo dejan de descolgar, ponen los pulgares como percha, hacen una pequeña rotación e introducen. Yo sé que la manga le va a quedar lejos de sus manos. Una pequeña sacudida para ver hasta dónde baja y nada más. Nunca levanten la mano por encima de los hombros. Sus manos tienen que verlas ustedes. Ya tienen que ver de frente. Cuando usted pone la mano muy arriba, ya no la ve la mano, no sabe si está tocando con algo. Si lo hace muy lateral, tampoco las va a ver, porque no ve su palma, su ojo está al frente, mirando al frente. Solo los pollos miran de lado. Entonces, es importante que ustedes se coloquen en el delantal hasta donde pueda deslizarse. Después la circulante viene no por fuera, sino por dentro, como metiendo las manos hacia los codos, pero no llegan al codo porque ustedes van a contaminar. Hasta donde sientan la costura del mandil. Y de ahí tracciona. Si es que no puede pasar la mano porque tienen las mallitas esas que en algunas manos son grandes y no pueden pasar, no importa. Pero tráiganlo hasta donde puedan. Hasta donde puedan llegar. Y después ya él, con su guante, una vez colocado usted la amarra, él ya puede traccionar el mandil para que pase la manga. Una vez que se calzaron el mandil, tienen que amarrarla. Igual, el cinturón del mandil, fíjense las manos como están, a la altura de donde lo ven. Y igual el cinturón, adelante, pero lateral. No muy adelante para que quien le va a amarrar, fíjense la imagen de abajo, no pasa de la línea media del que se va a vestir. Si lo ponen muy adelante, al que va a amarrar lo va a contaminar. Si lo ponen de la línea media para atrás, ustedes se van a contaminar. Entonces es importante que manejemos estos conceptos. La colocación de los guantes es bastante fácil cuando se utiliza un lubricante. Por eso yo les digo, lleven su maicenita o su talco.
una de las sustancias que más se utiliza en nuestro país es el talco o la maicena. Pero aquí viene la pregunta, que debe evitar que el talco se deposite en la mesa de instrumentación. Por eso que usted calza su guante y se calza retiradita de su mesa. ¿Por qué? Porque los guantes con talco, por eso uno se calza los guantes y le pide, o la instrumentadora ya de memoria le entrega una compresa húmeda para que usted se seque los guantes, se limpie los guantes del talco. Porque los talcos pueden producir adherencias, pueden producir bridas. ¿Qué son las bridas? ¿Qué son las adherencias? Son hilos que se forman en los tejidos intraabdominales y después ese talco va a producir esa brida que van a llevar a una obstrucción del intestino. Por eso que hay que secarse bien, limpiarse bien los talcos de la mano y después recién entrar a cavidad. Aquí están mostrando la técnica de calzado de guantes montados. Si van a calzar la mano, si el guante izquierdo han puesto sobre el guante derecho, entonces tienen que calzar la mano izquierda. Si lo ponen al revés, calzan la mano derecha. Pero siempre tomen el doblez del guante para no contaminar. Fíjense esto lo que dice. Pregunta. El talco es difícil de esterilizar porque es una sustancia orgánica y es no absorbible. Constituye un cuerpo extraño para los tejidos y provoca formación de granulomas, adherencias. Y eso lleva a un proceso inflamatorio, un estrangulamiento de las asas intestinales y posterior perforación. Por eso nunca uno debe meter mano a cavidad abdominal si no se ha quitado el talco. Por eso que ahora apareció otra sustancia que no producen este tipo de problemas. Ya son sustancias orgánicas, no inorgánicas como el talco. Entonces el talco fue sustituido por esto que se llama Biosor. Por eso dicen en algunos países el talco es sustituido por un lubricante orgánico, absorbible. Es un derivado del almidón de maíz químicamente modificado y se llama Biosor 60, pregunta. Se puede también solicitar la ayuda de la instrumentadora, que es lo más fácil que hay. Y esto en los quirófanos siempre la hace la instrumentadora. Salvo que le diga el cirujano que hace usted porque llegó retrasado, porque es una cirugía de emergencia y la instrumentadora está ocupada, entonces tiene que calzarse. Y la mejor forma de calzarse no es la de montado, es la 1 por 1, es la que yo normalmente hago. Meten el dedo sin guante, no del fondo, solo de la orilla, para que calce. Una vez que han calzado el guante, o la mano que está calzada con el guante, ya para el segundo tiene que ir por debajo. Ahora, esto también es importante. El delantal y guantes se retiran de manera que la superficie externa contaminada no toquen la piel o la ropa de circulación del centro quirúrgico. Entonces, ¿qué hay que hacer primero? Quitarse el delantal, que es el que más se ensucia. Y se puede usted quedar con los guantes para retirárselo independientemente como han aprendido a quitarse los guantes. Si no es una cirugía contaminada, entonces sáquense primero los guantes y después se saquen el mandil. Ahora, si es una cirugía contaminada, lo ideal es quitarse el mandil con los guantes incluidos, donde la circulante le desamarra el mandil, se lo coloca los tiritos para adelante y como si usted se estuviera abrazando, lo va tironando
Y fíjense que aquí juega un papel importante el pulgar. Hasta que usted baje hasta la altura de los nudillos, suelta el pulgar de esa mano y con ese pulgar quita el otro y lo arrolla donde el guante sale dentro del mandil o del delantal. Como está viendo ahí, ¿no? Esta es la imagen que ustedes tienen que hacer. Así tiene que verse. No se precipiten al quitar el guante. Ustedes lo quieren quitar rápido. Suenan los guantes. Ahí se están regando de infección. Miren. Tracción. Y salen los guantes así, montaditos. ¿Verdad? Ahora, si no es cirujano también, quítenselo como sea. Pero es mejor técnicamente. Niños, entonces, el sábado hablamos de otro tema. Mañana es su día, es el día del trabajador y no vamos a pasar clase. Pero el sábado sí volvemos a las clases presenciales. Chicos, desde mañana creo que hay ya la campaña de vacunación en los módulos, en el centro médico de la universidad, entonces hay que tratar de vacunarse. Las vacunas no le tengan miedo. Por algo son vacunas, por eso aparecieron. Entonces, vacúnense. Yo les agradezco porque se dieron el tiempo de asistir a esta clase. Y Fabiana les va a pasar, a los que no pudieron por algún motivo, se la van a pasar